Bueno, existe una idea que es un poco contraintuitiva y absolutamente fascinante. Ajá. Porque de entrada desafía por completo la forma en que interactuamos con el mundo todos los días. Y es esta noción absoluta y un poco dura de que en esta vida no existe nada, pero verdaderamente nada que sea gratis. Ni siquiera un milagro, digamos. Exacto. O sea, incluso si ocurriera un milagro y cayera, no sé, maná del cielo directo a nuestras manos, consumirlo seguiría teniendo un costo. Claro. Y el motivo de eso es simple, pero bastante implacable. Requiere tiempo. Tiempo. Sí, el tiempo es el recurso limitado por excelencia que todos tenemos. Totalmente de acuerdo. Y esa es justamente la premisa con la que abrimos nuestro análisis de hoy. Tenemos sobre la mesa una montaña de apuntes, ensayos e investigaciones profundas sobre microeconomía y comercio internacional. Un material bastante denso, por cierto. Sí, muy denso. Pero nuestra misión en esta inmersión es desentrañar lo que se conoce en la academia como la teoría de los precios. Vamos a explorar cómo la escasez de recursos y la forma en que decidimos asignarlos dictan absolutamente todo. Todo. Desde lo más pequeño a lo más grande. Así es. Desde las decisiones más mundanas que tomamos al elegir qué poner en el carrito del supermercado, hasta los flujos gigantescos del comercio entre naciones. Estoy segura de que será un recorrido revelador. Y lo interesante de este recorrido es que vamos a construir desde los cimientos. Usaremos la lente de la microeconomía para entender primero cómo se comportan los agentes individuales. Para luego ir alejando la cámara, ¿no? Exactamente. Alejar la cámara y ver cómo esas mismas fuerzas operan en el mercado global. Todo esto manteniendo, por supuesto, una mirada muy objetiva sobre las mecánicas del intercambio humano, basándonos estrictamente en los textos que revisamos. Ok, entonces vamos a desempacar esto desde el principio. La palabra economía se lanza al aire todo el tiempo, en los noticieros, en las charlas de café. Sí, todo el tiempo. Pero casi nunca nos detenemos a definirla con precisión. Al revisar a fondo el material, me di cuenta de que la definición más exacta no habla de dinero per se. No, para nada. Habla de algo más fundamental. Es el estudio de la asignación de recursos escasos entre fines alternativos. Esa es la clave de todo. La asignación frente a la escasez. Y si lo pensamos con un poco de humor, en realidad no existiría ningún problema económico si el universo fuera una especie de máquina expendedora mágica. Una máquina infinita. Sí, infinita y sin ranura para monedas. O sea, si los recursos fueran tan ridículamente abundantes que pudiéramos tener de todo al mismo tiempo, esta disciplina sencillamente no tendría razón de ser. Estaríamos sin trabajo los que estudiamos esto. Claro, pero como hay escasez, toda elección implica inevitablemente descartar una alternativa. No se puede tener todo sin dejar algo en el camino. Totalmente. Y si conectamos esto con el panorama general, es fundamental entender el rol de los precios aquí, porque los precios no son números aleatorios que alguien inventa. Son como espejos, ¿verdad? Exacto, son espejos. Funcionan como el reflejo directo de esa escasez. Y aquí hay que hacer una pequeña pausa para aclarar un concepto que solemos confundir muchísimo en el día a día. Escasez no es sinónimo de carestía. A ver, explícame eso un poco más. Porque normalmente si algo está muy caro, decimos inmediatamente que escasea. Es una confusión súper común. Que algo tenga un precio alto en dinero, que cueste mucho comprarlo, eso es carestía. Ajá. Pero la escasez en términos económicos rigurosos es un concepto relativo. Se mide en función de toda la producción que es posible lograr con los recursos que tenemos disponibles, comparada con los deseos de la sociedad. Y los deseos siempre ganan. Siempre. Como sabemos, los deseos humanos son, por naturaleza, ilimitados. Siempre queremos más cosas, mejores cosas. Pero los recursos materiales y el tiempo para producirlos tienen un límite físico. Claro, tiene todo el sentido. Mis ganas de tener ropa nueva o tecnología no tienen techo, pero las horas del día, el agua y los minerales sí lo tienen. Así es. Y asumo que aquí es donde entran esas famosas divisiones de las que siempre se habla en las noticias. La micro y la macro. Así es. Esas son las dos grandes lentes que usamos para mirar el mundo. La teoría de los precios, que es nuestro tema principal, vive dentro de la microeconomía. La lupa de cerca. Exacto. La micro pone la lupa en los agentes individuales, como la persona que compra en la tienda o la fábrica que decide cuánto producir. Y se enfoca en los precios relativos. O sea,
cuánto cuesta un bien comparado con otro bien. Correcto. Cuántas manzanas equivalen a un par de zapatos, en esencia. Por otro lado, la macroeconomía aleja la lupa y se ocupa de los grandes agregados, el ingreso de todo un país, el nivel general de empleo. Y los precios absolutos. Sí, los precios absolutos, que es lo que comúnmente experimentamos y sufrimos como inflación. Ya veo. Y esto me lleva a una duda muy natural que me surgió leyendo los textos. Cuando empezamos a hablar de una asignación tan implacable de recursos, de maximizar beneficios y de hacer cálculos fríos sobre qué producir, todo suena sumamente calculador. Suena un poco robótico, sí. Sí. ¿Es la economía una ciencia fría e inhumana? A veces da la impresión de que quienes se dedican a analizar esto operan sin empatía alguna, reduciendo vidas humanas a simples números en una hoja de cálculo. Es una percepción muy válida y, de hecho, muy frecuente entre quienes nos escuchan seguramente. Pero para entender por qué ocurre esto en los textos académicos, debemos separar claramente dos universos, la economía positiva y la economía normativa. Ok, a ver, desglosemos eso. La economía positiva se dedica única y exclusivamente a lo que se da. Observa los hechos reales, recolecta la data y establece relaciones de causa y efecto. Nada más. No emite juicios. Como un médico observando un síntoma, supongo, sin juzgar si el paciente se enfermó por comer demasiados dulces. Esa es una gran analogía. Exactamente así. En cambio, la economía normativa entra en el terreno de lo que debería darse. Ahí ya entran los juicios de valor, la ética, la política y la filosofía. Lo moral. Sí, lo moral. Y lo que revisamos en el material de hoy nos advierte constantemente sobre el tremendo peligro de mezclar ambos mundos al hacer un análisis. El análisis positivo tiene que dejar de lado la moralidad para ser preciso. O sea, si un modelo asume que el único objetivo de una empresa es maximizar sus ganancias financieras, no está diciendo que eso sea un comportamiento ejemplar o noble para la humanidad. Correcto, para nada. No afirma que sea éticamente bueno o justo. Es simplemente una premisa operativa, una base para poder predecir cómo va a reaccionar esa empresa ante un cambio de impuestos, por ejemplo. Y la palabra eficiencia entra ahí también. Totalmente. Ni siquiera la palabra eficiencia, que es como el santo grial en esta disciplina, es sinónimo de bondad moral. Un especialista en teoría de los precios no tiene mayor autoridad ética para dictar qué es correcto en una sociedad que un arquitecto, un médico o un gasfiteoro. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque estas abstracciones frías chocan con el mundo real todo el tiempo. Pensemos en una situación clásica que vemos en los debates de cualquier país. Un gobierno debate si debe reducir o eliminar los aranceles de importación. Uy, un tema que genera chispas, siempre. Siempre. Si se bajan los aranceles, entran productos más baratos. Una fábrica local de zapatos, por ejemplo, quizás no pueda competir con esos zapatos importados. Y termina cerrando. Y quebra. Y cientos de trabajadores pierden su empleo de la noche a la mañana. Visto desde la economía normativa, el grito en las calles es inmediato. Es una irresponsabilidad social terrible. Es un drama humano real y doloroso. Y lo es, indiscutiblemente. Pero la lente de la economía positiva observa el tablero completo a largo plazo. No se queda solo en el cierre de la fábrica. Claro, el analista positivo diría algo como, esta medida duele ahora, sí, pero a la larga, el capital de esa fábrica y esos trabajadores se van a reasignar a industrias donde el país es mucho más competitivo. Exacto. Al final, los consumidores de todo el país tendrán zapatos más baratos, les sobrará dinero para gastar en otras industrias y el pastel económico general de la sociedad va a crecer. Y ese es el punto crucial de la división. El analista positivo simplemente presenta las opciones sobre la mesa. Dice, si hacemos A, el efecto es B, con estos costos específicos y estos beneficios a futuro. Pero no toma la decisión. No, no le corresponde. La decisión de qué camino tomar, pesando el dolor a corto plazo de esas familias contra el beneficio a largo plazo de los consumidores, no la toma el modelo matemático. Esa es una decisión que toman los representantes políticos o la sociedad en su conjunto, basándose en su propia brújula moral. Y para lograr ver esas opciones con claridad analítica, hay que simplificar muchísimo el mundo, ¿no? Porque la realidad de la calle es un caos absoluto de variables. Esto nos lleva al tema de los modelos.
A veces, al ver un modelo económico en estos ensayos, parece que fue diseñado por extraterrestres que nunca han caminado por una acera. Asumen cosas rarísimas, ¿sí? Asumen que todos tenemos información perfecta, que no hay costos de transporte. Es verdad que vistos desde fuera, pueden parecer caricaturas de la realidad. Pero hay que entender que un modelo es una abstracción teórica útil. Su propósito principal es actuar como un mapa. A ver, desarrolla la idea del mapa. Imagina un mapa a escala 1:1 de una ciudad inmensa, con cada semáforo, cada piedrecita, cada árbol detallado. Sería inútil porque sería del tamaño de la ciudad misma, imposible de doblar o usar. Exactamente. El mapa simplifica a propósito. Elimina lo que no importa en ese momento para mostrarte solo las calles principales y ayudarte a llegar del punto A al punto B. O sea, aíslan el problema central ignorando el ruido. Así es. A veces, un modelo que asume que todos los seres humanos son calculadoras racionales, que solo buscan su propio beneficio, parece irreal y hasta cínico. Pero resulta que a la hora de predecir cómo va a reaccionar una multitud masiva ante una oferta de descuento en una tienda, ese modelo simplista funciona muchísimo mejor que uno que intente incluir todas las complejidades psicológicas y traumas de cada individuo. Pero hay una distinción vital que aparece repetidamente en nuestras notas de hoy, y es la diferencia enorme entre explicar y predecir, porque la sociedad suele exigirles a los expertos que sean adivinos y predigan el futuro financiero. Y esa es una trampa inmensa en la que muchos caen. Explicar es mirar por el espejo retrovisor del auto. Es ver algo que ya ocurrió en la historia y rastrear la relación de efecto hacia su causa original. Mientras que Predecir es mirar por el parabrisas hacia adelante, intentando establecer la causa hacia un posible efecto futuro. y el parabrisas siempre está un poco empañado por la probabilidad. Jamás hay certezas del 100%, porque el comportamiento humano puede cambiar de un segundo a otro por un rumor, por pánico. Por cierto, repasando todo esto, hay una parte de los textos que me hizo reír mucho. ¿Cuál parte? Es cómo se exponen ciertos vicios o manías muy particulares que tienen quienes ejercen esta profesión de la economía. Ah, sí. Es una autocrítica muy necesaria y bastante aguda que hace el propio campo académico. Totalmente. Se habla, por ejemplo, de la temida matematosis. La matematosis, un clásico. Y es básicamente esa urgencia casi patológica de agarrar una idea que se podría explicar perfectamente con palabras sencillas y sepultarla bajo fórmulas matemáticas increíblemente complejas. Y los autores sugieren que a menudo nace de un complejo de inferioridad frente a las ciencias exactas como la física o la química. Es el deseo profundo de parecer una ciencia dura, de tener esa pátina de rigor absoluto cuando en realidad el sujeto de estudio es el ser humano, que es totalmente impredecible y desordenado. Luego está el clásico juego de palabras, que es usar jerga técnica y rimbombante de forma súper deliberada. No para explicar mejor un concepto a la audiencia, sino a veces para enmascarar que en realidad no se tiene la respuesta a un problema. Pasa más de lo que quisiéramos admitir. Y ni hablemos del abuso sistemático de los gráficos. Ya sabes, proyectar una curva en la pantalla con 5 ejes distintos, sin explicar nada, esperando que el público quede deslumbrado y no haga preguntas difíciles. Y fíjate que esas manías nos llevan a una pregunta obligada que siempre surge cuando se debate esto. Si se usan modelos matemáticos tan sofisticados y todos los analistas pasaron por las mismas facultades, ¿por qué parece que nunca están de acuerdo en nada? Es muchísima verdad. Pones a 3 expertos en un panel de televisión y tienes 4 opiniones completamente distintas sobre qué hacer con la inflación. La respuesta principal a esa paradoja está en el concepto de laboratorio. Un biólogo puede aislar ratones en un entorno perfectamente controlado, modificar una sola variable, digamos la temperatura, y anotar el resultado exacto. Pero en la economía no hay jaulas. Exacto. El entorno de la economía es el caótico, impredecible y dinámico mundo real. No se pueden aislar las variables sociales. No puedes pausar un país para ver qué pasa si solo subes un impuesto. Además de eso, hay factores de error muy humanos detrás de esas discrepancias teóricas. ¿Como cuáles, por ejemplo?
A veces son simples problemas de semántica, aunque suene increíble. Discuten ferozmente en un artículo académico porque uno está usando la palabra demanda refiriéndose a toda la curva de comportamiento y el otro colega se refiere a la cantidad demandada en un punto específico de precio. Hablan idiomas ligeramente distintos. Sí, otras veces hay errores sutiles de lógica matemática en sus derivaciones. O, lo que es muchísimo más común, utilizan supuestos ocultos. Ah, los famosos supuestos. Claro. Un investigador asume en su cabeza que no hay inflación en su modelo, pero no lo escribe explícitamente en el papel. El otro investigador lee el papel y asume que sí hay inflación. Y obviamente al correr los números llegan a conclusiones diametralmente opuestas. Y esto se pone al rojo vivo si miramos hacia nuestro propio contexto, el de América Latina. En esta región es súper común, de hecho, es el pan de cada día, escuchar debates acalorados y críticas durísimas hacia la llamada teoría convencional. Las críticas son constantes. Se la acusa de ser un bloque de hielo irreal, de ignorar por completo las profundas desigualdades sociales estructurales que tenemos, y de tener una obsesión ciega por la eficiencia pura, dejando la equidad o el contexto histórico totalmente fuera de la ecuación. Es un debate muy presente y muy vivo en las universidades de la región. Al revisar cómo se abordan estas críticas en la literatura que analizamos, encontramos una postura bastante equilibrada, sin tomar partido. Por un lado, los textos señalan objetivamente que muchas veces las críticas más feroces a la teoría provienen de un desconocimiento de la teoría misma. O sea, se critica una caricatura. Exacto. Se critica una versión simplificada o un hombre de paja de los modelos, sin entender realmente la profundidad de la matemática interna que lo sostiene. Claro, es más fácil atacar algo que simplificas al extremo. Sin embargo, los textos también dejan claro que eso no invalida en absoluto la necesidad de adaptar la teoría a la realidad latinoamericana. El punto central que exponen es que, si alguien quiere proponer una nueva visión, un nuevo modelo que explique mejor nuestra realidad, forzosamente necesita dominar la teoría convencional primero. Tienes que conocer las reglas para poder romperlas. Tal cual. Las nuevas corrientes de pensamiento económico no son sustitutos mágicos que borran todo lo anterior de un plumazo. Funcionan como complementos. Se construyen sobre esa misma base teórica. No se puede deconstruir un edificio complejo sin conocer exactamente dónde están sus pilares. Ok, vamos a llevar toda esta teoría abstracta a algo visual, para quienes nos escuchan. Vamos a hacer el viaje de lo micro a lo macro con una analogía que ayuda muchísimo a entender un concepto clave: la frontera de posibilidades de producción. Un nombre largo para una idea muy gráfica. Muy gráfica. Imagínate que hay un jardín en el patio trasero de una casa. Es un espacio de tierra fijo, delimitado por una cerca. Esos son nuestros recursos disponibles. La tierra, el abono, el espacio. Exacto. Y digamos que los dueños de la casa pueden decidir plantar tomates o plantar girasoles. Solo esas dos opciones. Nuestras dos opciones para simplificar el modelo. Sí. Si de pronto les entra la obsesión por la estética y los girasoles y dedican cada centímetro de esa tierra a ellos, la cosecha de tomates será exactamente cero. 0 tomates. Cero. Y viceversa. Si queremos hacer una gran ensalada y además tener un arreglo floral en la mesa, tenemos que dividir la tierra. Y aquí está el costo. Cada tomate extra que decidamos plantar nos va a costar arrancar un girasol. Porque el espacio es finito. Porque el espacio es finito. Esa línea imaginaria de hasta dónde llega nuestra tierra y qué combinaciones podemos hacer es nuestra frontera. Nos muestra las limitaciones crudas de los recursos que tenemos. Y llevando esa misma idea del jardín a gran escala, damos el salto enorme de un patio trasero a las naciones enteras. Aquí entramos de lleno en los terrenos del comercio internacional con modelos muy famosos en la literatura, como el modelo de Heckscher-Ohlin. Adiós a los tomates y girasoles, entonces. Así es, escalamos el ejemplo. Cambiemos los tomates por alimentos a gran escala que requieren inmensas extensiones de tierra fértil y maquinaria pesada de última generación. Es decir, bienes que son intensivos en capital y en tierra. Ok, lo tengo. Y cambiemos los girasoles por prendas de vestir, por una industria textil masiva. Esta industria requiere cientos o miles de trabajadores manejando máquinas de coser en galpones, es decir, es intensiva en mano de obra. Pero el principio del jardín que hablábamos sigue aplicando a nivel país. Una nación no puede producir cantidades infinitas de ambas cosas a la vez porque tiene un límite de gente y un límite de tierra. Exactamente. Los recursos nacionales son la cerca de ese jardín.
La teoría nos dice que el patrón del comercio global se dicta fundamentalmente por lo que más abunda en cada país. Si una nación tiene una población enorme lista para trabajar, pero tiene poco capital y pocas máquinas, le convendrá enfocar su jardín nacional en hacer ropa. Para exportarla. Sí, hacer ropa y exportarla al mundo. Mientras que un país vecino con praderas inmensas, poca gente y mucha maquinaria pesada, se enfocará naturalmente en exportar alimentos. Esa dinámica es lo que define su ventaja comparativa en el mercado global. Explicado así, todo suena como una danza perfecta. Un intercambio armónico donde todos los países ganan y son felices. Pero al escarbar un poco más en las lecturas, vemos que la realidad no es tan color de rosa, ¿verdad? Definitivamente no. Hay algo llamado el teorema de Stolper-Samuelson, que destapa una verdad bastante incómoda sobre el libre comercio. Es un teorema crucial porque desmitifica por completo la idea romántica de que la apertura comercial es pura ganancia sin ningún tipo de dolor. Lo que demuestra matemáticamente es que el comercio internacional no beneficia a todos por igual internamente. Hay fracturas adentro. Hay ganadores y perdedores reales y tangibles dentro de las fronteras de un mismo país, incluso si la riqueza nacional total aumenta en el papel. A ver, traduzcamos eso a nuestro ejemplo. Si ese país con muchísima población se abre al libre comercio y se pone a exportar ropa como loco al resto del mundo, ¿qué pasa adentro de sus fronteras? Bueno, los dueños del recurso que abunda en ese país, que en este caso es la mano de obra, los trabajadores de la industria textil, verán aumentar drásticamente la demanda por su trabajo. Porque hay que hacer más camisas para exportar. Exacto. Sus salarios probablemente subirán, tendrán más dinero en el bolsillo y, en general, prosperarán. Serán los grandes ganadores de la apertura. Pero, ¿qué pasa con los dueños del recurso escaso en ese mismo país? ¿Los agricultores? Imagina a los agricultores de ese país. Ahora, con el libre comercio, tienen que competir de golpe con montañas de alimentos importados mucho más baratos del país vecino, que tiene las grandes praderas. No pueden competir con esos precios. No pueden. Sus ingresos van a disminuir severamente. Pueden llegar a perder sus granjas. Qué fascinante y trágico a la vez. El país en general, si miras el número macroeconómico, es más rico. Entra más dinero. Pero la distribución interna de esa riqueza cambia drásticamente. Unos celebran el libre comercio y otros pierden su sustento de vida. Esa es la cruda realidad distributiva del comercio. Y esto me lleva de nuevo a esa terquedad del mundo real frente a la pureza matemática de la teoría. Hay un concepto del que leí que siempre parece súper lógico en papel, pero luego sales a la calle y te estrellas. La ley del precio único. Ah, sí, una de las ideas más debatidas en finanzas internacionales. La premisa suena perfecta. Dice que en un mundo sin fricciones, un suéter idéntico debería costar exactamente lo mismo en una tienda en Nueva York que en una boutique en Londres. Solo habría que hacer la conversión matemática del dólar a la libra esterlina. La lógica pura del arbitraje. Claro, porque si fuera más barato en Londres, alguien astuto lo compraría allá por montones para revenderlo en Nueva York, hasta que la demanda hiciera que los precios se igualaran en ambos lados del océano. Y de hecho, esa idea del suéter es la columna vertebral de otra gran teoría, la paridad del poder adquisitivo. A muy largo plazo, la teoría sugiere que son los precios internos de cada país los que terminan determinando el valor real de sus monedas frente a otras en el mercado de divisas. Pero volvemos a chocar contra la pared de la realidad, porque cualquiera que haya viajado sabe que ese suéter casi nunca cuesta lo mismo en ambas ciudades. Nunca cuesta lo mismo, porque el modelo asume un vacío perfecto, un mundo de cristal, y el mundo real está lleno de fricciones físicas, geográficas y políticas. Las distancias importan. Demasiado. Cruzar el Atlántico implica pagar costos de transporte marítimo o fletes aéreos, pagar seguros contra accidentes por si el barco se hunde. Y al llegar al puerto, te están esperando los aranceles aduaneros y los impuestos locales que varían de país a país. Todo ese ruido rompe la ilusión del precio idéntico. Lo rompe por completo. Las fronteras son muy reales para los precios. Y lo más interesante es que ni siquiera tenemos que cruzar un océano o hablar de aduanas para ver cómo la realidad frena a la teoría. Lo podemos ver bajando a la cafetería de la esquina. Aquí es donde entra un concepto microeconómico que, la verdad, me parece de los más curiosos de todo el material. Los famosos
costos de menú. Un detalle brillante de la microeconomía. En un modelo matemático perfecto y fluido, si el precio mundial de los granos de café sube un martes por la mañana en la bolsa de valores, el precio de mi taza de café servida en la esquina debería subir esa misma tarde, ¿no? En la teoría de la competencia pura, los precios deberían ser totalmente líquidos, ajustándose casi minuto a minuto según las olas de la oferta y la demanda global. Pero sabemos por experiencia que en la calle los precios son tremendamente rígidos a corto plazo. Pueden pasar meses sin que el precio del café se mueva un centavo. Exacto, meses sin moverse. Y el motivo es superterrenal. Ajustar precios cuesta dinero y esfuerzo físico. Pensemos en el dueño de un restaurante. Si la carne para sus hamburguesas sube un poco de precio en el mercado, él no puede simplemente apretar un botón mágico y actualizar todo. Ojalá fuera así de fácil para ellos. Literalmente tiene que llamar a la imprenta, desechar a la basura los menús viejos de todas las mesas, mandar a hacer menús nuevos de cuero o plástico, pagarle al programador para que actualice la página web de pedidos y modificar todo el sistema de facturación. Esos son los costos de menú físicos. Son costos reales. Pero lo más fascinante aquí, y lo que rescata la literatura moderna, es que el verdadero freno para no subir el precio no es la tinta o el papel de la imprenta, es un costo psicológico. El miedo puro y duro. Exacto. El dueño del restaurante vive con el pánico constante de que, debido a que sus clientes habituales no leen las noticias de la bolsa, ni tienen información perfecta de cómo está la economía global, lleguen al local, vean el nuevo precio en su hamburguesa favorita y se molesten profundamente. Claro, el cliente no sabe que la carne subió en el mercado mayorista, solo ve que le cobran más. El cliente podría pensar rápidamente, uy, este lugar se volvió carísimo y codicioso. Se levanta y se cruza al restaurante de enfrente, asumiendo erróneamente que los competidores no han subido sus precios todavía. O sea, por miedo a perder la lealtad y el cariño del cliente, el dueño del restaurante prefiere tragarse el aumento temporal del costo de los ingredientes, reduce su propio margen de ganancia en silencio y mantiene los precios congelados en el menú. Hasta que la presión financiera sea insostenible o esté 100% seguro de que el aumento de la carne llegó para quedarse, y todos los competidores también van a subir sus precios. Es el ejemplo perfecto de cómo el comportamiento humano, el miedo a la reacción social y la incertidumbre le ponen un ancla pesadísima a la fluidez matemática que predicen los modelos económicos. ¡Qué increíble! Entonces, si damos un paso atrás y vemos todo lo que hemos revisado hoy en este análisis, vaya viaje que hemos dado por la teoría. Desde el maná del cielo hasta el menú del restaurante. Literalmente. Empezamos estableciendo la dura regla de que la escasez es la ley fundamental del universo y que no existen las meriendas gratis para nadie. Vimos cómo, para no volvernos locos tratando de entender este inmenso caos de decisiones diarias, los analistas usan modelos teóricos fríos, separando estrictamente la moralidad y los sentimientos de los datos duros. La economía positiva en acción. Luego observamos cómo esta danza implacable de recursos abundantes y escasos decide qué va a producir cada rincón del planeta, dictando el destino de naciones enteras y dejando, dolorosamente, ganadores y perdedores a su paso. Y terminamos el viaje sentados en un restaurante local, viendo cómo el simple miedo humano impide que una ley matemática de precios se cumpla al instante. Toda esta progresión nos plantea un pensamiento final bastante provocador para quienes nos acompañan hoy. Todo este análisis exhaustivo nos ha mostrado que los precios son, en esencia, las grandes señales del mundo. Son los faros luminosos que guían las decisiones de multimillonarios, corporaciones gigantes y naciones enteras a la hora de asignar los recursos de la Tierra. Son los que mandan. Pero al mismo tiempo, acabamos de ver que esos faros todopoderosos están sujetos a rigideces casi absurdas. Están amarrados al costo de imprimir un pedazo de cartón o al terror psicológico de asustar a un cliente habitual en un local de la esquina. Es una contradicción enorme cuando lo pones en perspectiva. Lo es, y nos obliga a preguntarnos seriamente hasta qué punto esta gigantesca maquinaria global que asigna el trabajo y los recursos de la humanidad está basada en una eficiencia matemática impecable y hasta qué punto está secreta y profundamente dominada por las inercias, la incertidumbre y las imperfecciones propias de nuestra psicología. Es una perspectiva que te cambia por completo el enfoque de la rutina diaria, porque al final del día, estas grandes teorías académicas no flotan en el vacío de una pizarra, aterrizan directamente en nuestras billeteras. Cada vez que compramos algo. O un simple intercambio de billetes.
sino como un eslabón. Como el último eslabón de una cadena inmensa, fascinante e imperfecta. Un cruce de caminos mágico donde se encuentran las matemáticas más complejas de los modelos, la implacable escasez de los recursos del universo y los miedos más básicos y terrenales de la naturaleza humana. Todo comprimido en un solo número.